gracias por venir y por acompañarnos. Por otra parte, tenemos a Eduardo Serrano Miguel, que es Demand Manager en Telefónica Global Solutions. También muchas gracias, Eduardo, por querer compartir este café con nosotros. Arturo Martín Pita, que es coordinador del Centro Especial de Empleo Achira. Bueno, pues también, Arturo, muchas gracias por acompañarnos y por dar también ese nuevo enfoque, ¿verdad?, que nos pueden dar los centros especiales de empleo de entidades que nos dedicamos a la discapacidad intelectual. Y también tenemos con nosotros a Montse Mendinueta, que es participante de la Agencia de Colocación del Servicio de Empleo de la Fundación Down Madrid. Pues si os parece, por ejemplo, José, si nos puedes dedicar un minuto pues, a explicar un poco pues, Fundación GMP, qué haces, a qué te dedicas y bueno, lo que nos quieras compartir de ti. Muy bien, muchas gracias, Ángela, y buenos días a todas y a todos. Bueno, nosotros somos Fundación GMP, somos una fundación de empresa con una peculiaridad, y es que somos una fundación de empresa familiar. ¿Por qué digo que es una peculiaridad? Bueno, pues porque respecto a otras fundaciones de empresa, nosotros o nuestro ámbito de actuación responde a unas, no voy a decir necesidades, pero sí a unos parámetros que venían muy claros desde la propia familia propietaria de la empresa. Nosotros, desde el año de nuestra creación, 2008, hasta este mismo año, hasta 2022, hemos trabajado en dos ámbitos de actuación muy determinados, como son la mejora de las condiciones de vida para el colectivo de personas con discapacidad intelectual, por un lado, y personas con daño cerebral adquirido por otro. Esto no es arbitrario, esto, como os decía, es porque bueno, en el seno de la familia propietaria de la empresa hay dos casos, uno de discapacidad intelectual y otro de daño cerebral adquirido, con lo cual ellos querían, de alguna manera, intentar contribuir con su granito de arena como os decía, mejorar las condiciones de vida de estos dos colectivos, sobre todo aquellos que proceden de núcleos familiares con menos recursos económicos, ¿no? Y a partir de este año 2022 hemos ampliado nuestro ámbito de actuación a dos colectivos más, como son las personas con parálisis cerebral y las personas con Alzheimer. Tampoco es arbitrario. Se da la circunstancia de que por un lado, entendíamos que si ya trabajábamos con el daño cerebral adquirido, que es una patología sobrevenida, nos estábamos dejando atrás una patología congénita como es la parálisis cerebral. Y por otro lado, y de esto sabéis bien en Fundación Síndrome de Down de Madrid, gracias al aumento de la esperanza de vida de personas con discapacidad intelectual, los índices de la enfermedad de Alzheimer se están multiplicando exponencialmente. Entonces entendíamos que también un poco siguiendo el pulso de los tiempos, teníamos que estar ahí apoyando también al colectivo de personas con discapacidad intelectual cuando envejecen, cuando entran en ese proceso de envejecimiento y deterioro, y creíamos que teníamos que trabajar ahí. Nosotros pertenecemos, como os digo, a la empresa GMP. GMP tiene a 3 personas con discapacidad intelectual contratadas en una población de alrededor de 80 trabajadores y trabajadoras en total. Con lo cual, bueno, el porcentaje es casi de un 5%, superior a un 5% de nuestros compañeros, de nuestras compañeras. Y bueno, y poco más. Yo creo que no sé si habrá servido como presentación. Encantado de estar aquí y en todo lo que pueda lograr. Muchas gracias, José. Desde luego, además, la Fundación GMP nos acompaña en un montón de aventuras nuestras, y un montón, además, son los que siempre dicen que sí, que eso es muy, muy de agradecer. Otros de los que siempre dicen que sí también, pues es Telefónica, tanto en sus diferentes afecciones, fundación, becas Talentum, y bueno, pues Eduardo Serrano es uno de los que también nos acompaña y va guiándonos en distintos retos.
Pues Eduardo, si quieres dedicar unas palabras a presentarte, por favor, y a presentar pues un poco tu empresa. Muchas gracias. Claro, Ángela, muy bien, muchas gracias. Pues buenos días. Nada, como bien ha dicho Ángela, yo trabajo en Telefónica, pero Telefónica es muy grande. En concreto, estoy en Telefónica Global Solutions, que es la empresa, la jurídica de Telefónica, pues dedicada a dar soluciones tecnológicas y telecomunicaciones al mercado B2B, a grandes empresas y de forma global. Y dentro de esto, pues yo, como ha dicho Ángel antes también, soy responsable de demanda IT, estoy en el departamento de digitalización IT y soy responsable de la demanda. Y luego tengo un segundo título, digamos, que es el que llevo con más orgullo, que para nosotros es una especie de extraescolar, y es que soy campeón de diversidad en la inclusión de personas con discapacidad. Y es algo que descubrí casi por casualidad de este mundo, pues bueno, pues una vez en el año 2018 por una conferencia tuve la oportunidad de escuchar a estas personas. A partir de ahí eh, pues decidí que tenía que hacer algo porque me llegó en aquel momento y me metí en un reto solidario que también tenemos, como ha dicho Ángela, detrás de la Fundación Telefónica, que trabajamos pues mucho con Don Madrid y con otras asociaciones. Y a partir de ahí tomé el testigo bueno, pues como conocí a estas personas, el intentar incluir alguna de ellas, fui tutor de una de ellas, o sea que tuve la enorme suerte que es trabajar codo a codo con una persona con discapacidad, y seguro que luego en lo que podamos hablar para responder las preguntas me salen sin querer muchos ejemplos de esta persona. Pero luego, como lo que he intentado es el ayudar a otras personas con este título que digo de Champion, ayudar a otras personas de mi empresa, pues un poco a quitar miedos, a quitar barreras y ayudarles también cuando van a trabajar con una persona con discapacidad, pues he conocido a muchas más personas así. Quizá no ya tan en primera persona, pero he conocido a muchas, y ese es un auténtico lujo. Y nada, y os doy las gracias por haberme invitado y espero poder aportar en este encuentro. Seguro que sí, Eduardo. Muchas gracias. Vamos Gracias. a continuar con Arturo Martín, que es coordinación del Centro Especial de Empleo Achira. Arturo, cuando quieras, hacer una breve presentación, por favor. Hola, buenos días. Mi nombre es Arturo Martín, como ha dicho Ángela. Llevo en lo que es Achira, que es un centro especial de empleo de Madrid, recién creado. Llevamos apenas un par de meses y bueno, es un proyecto bastante ambicioso. Tocamos bastantes temas, como es el tema de producción gráfica, de limpieza, de hostelería. Luego, si queréis, si hay alguna pregunta, podemos especificar un poco lo que hacemos. Y nada, bueno, estamos muy ilusionados. Vamos a ir incorporando personas con discapacidad, bueno, pues para trabajar y dar servicio no solo a Down Madrid, donde físicamente ocupamos parte del edificio, sino al resto de empresas, bueno, con un empleo con apoyo a personas que tienen discapacidad. Y bueno, yo un poco mi trayectoria, yo siempre he sido publicitario, he tenido mi propia empresa y demás, y hace 10 años entré en el mundo de la discapacidad y bueno, pues he pasado por varias fundaciones y realmente empecé con formación para el empleo en el programa Focus de Down Madrid. Y luego la trayectoria que he tenido ha sido mi último trabajo ha sido en un empleo en una marca, bueno, en concreto en Rodilla. Entonces me pareció muy interesante el proyecto porque, bueno, testamos que realmente personas con discapacidad son más que válidas como para ya no el trato con un público muy exigente, sino con hacer elaboraciones para una marca tan rigurosa como puede ser Rodilla, como puede ser Burger King y demás. Creo que, bueno, fue una experiencia muy buena, pero la dirección de Down Madrid me llamó y, bueno, pues me pareció muy interesante este proyecto que acabamos de iniciar. Y, bueno, pues estaré encantado bueno, primero estoy encantado de que me hayáis citado a este World Coffee.
Y nada, pues para cualquier cosa que queráis, pues estoy a vuestra disposición. Muchísimas gracias por invitarme y nada, pues aquí estoy para lo que queráis. Muchas gracias, Arturo. Y desde luego también interesante el enfoque de los centros especiales de empleo, que ahora mismo pues también dan oportunidades a personas con discapacidad en general. Y bueno, pues otra de nuestras protagonistas en la mañana de hoy es Montse Mendinueta, que es participante de la agencia de colocación del Servicio de Empleo de la Fundación de Madrid. Y bueno, pues Montse, nos encanta que puedas estar hoy con nosotros. Muchas gracias. Y pues nada, un minutillo para presentarte cuando tú quieras. Buenos días a todos. Gracias por invitarme. Me llamo Monse y estoy en agencia de colocación para buscar otro empleo. Estuve 11 años y medio trabajando. Por las circunstancias de la pandemia, pues no pude seguir. Pero, ¿qué más? Y eso, no sé qué más decir. Muchas gracias. Y voy a empezar a trabajar en Máster D, que es un centro de cursos para oposiciones y dar cursos. Muy bien, pues muchas gracias, Monse. Después vamos a ir haciendo otras preguntas y seguro que vamos a ir descubriendo un montón de cosas que nos puedes aportar. Vale. Bueno, pues en este diálogo, realmente pues también José Manuel nos ha explicado un poco, ¿verdad? Nos ha enmarcado pues qué cambios se han dado en esta transformación. Pues a ver, me gustaría haceros una pregunta prácticamente a todos los distintos miembros de la mesa. Cada uno responde, yo os voy a ir dando la palabra, ¿vale? Y cada uno respondéis pues un poco lo que os sugiere vuestra experiencia dentro de lo que habéis vivido como empresa. A ver, los cambios en el mercado laboral afectan especialmente a las personas con discapacidad intelectual. Y bueno, pues evidentemente hay un antes y un después del COVID-19, pero no todos los cambios pueden asociarse a la pandemia, evidentemente. Pues nada, queríamos que un poco nos dijerais qué opináis sobre esos cambios en el mercado laboral, cómo afectan a las personas con discapacidad intelectual y si podríais señalar qué dificultades más destacadas desde las empresas habéis visto que podéis encontrar. Si quieres, por ejemplo, Eduardo, comenzar tú en esta ocasión, por favor. Perfecto. Bueno, pues a ver, son muchas preguntas en una. Para empezar con la pandemia, pues no os voy a engañar, como nos pilló a todos de sorpresa en el confinamiento, la primera respuesta que tuvimos, y especialmente con los chicos que estaban en una beca, fue parar la beca hasta ver cómo lo podíamos retomar, porque pues no lo teníamos muy claro ninguno, ¿no? Luego, cuando se empezaba a hablar de nueva normalidad, empezamos a ver que esto venía para quedarse de alguna forma o parcialmente, ¿no? Pero suponía un cambio. Pensamos en cómo retomarlo y la forma fue básicamente Mira, como comentaba José Manuel al principio, ya lo decía Heráclito, ¿no? O sea, el cambio es continuo y al cambio uno no puede oponerse, no es bueno oponerse al cambio. Lo que puedes hacer es adaptarte. Entonces, la forma de adaptarnos es que utilizamos unas metodologías que ya hace mucho tiempo que vienen empezando a estar ahí, pero que son las metodologías ágiles, Scrum, etcétera, pues un poco para gestionar su trabajo. Al no poder estar tan encima, si quieres, o tan en el día a día para resolver sus dudas, pero también entre nosotros en realidad, pues estas metodologías lo que te permiten es organizar el trabajo en bloques más pequeños, normalmente 2 o 4 semanas, nosotros lo hicimos de una semana, y tener como puntos de encuentro para explicar lo que va a ser el trabajo en ese tiempo, pequeñas supervisiones. Bueno, al final intentar adaptarnos, ¿no? Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Con esto quiero decir que en general la digitalización pues lo podemos ver como que puede poner barreras, y yo creo que todos, pero estas personas, un valor que intentan encontrar en el entorno laboral muy importante es el de socializar, y la forma de hacerlo cambia. Cuando estamos en un entorno, pues yo creo que en general suele ser híbrido, en nuestro caso es así, híbrido de teletrabajo y presencialidad. Al final la forma de socializar y de relacionarse en el ámbito laboral cambia.
bueno, pues es algo a los que nos tenemos que adaptar. Pero también se abren otras oportunidades, también se abren otras vías. La digitalización, por ejemplo, una cosa muy positiva que hace tiempo ya que viene trayendo, ¿no? Es el abrirnos a un mundo de conocimiento muy grande, ¿no? Entonces, Ángela, me parece que estás hablando, pero estás en mute y no te No, escuchamos. no, Ah, nada, todo perdón. está bien, gracias, Eduardo. A ver si me estoy pasando de tiempo, me está avisando y no lo estoy viendo. Bueno, ya hablaremos, ¿no? Pero, en fin, yo creo que esto que trae la digitalización en cuanto a compartir conocimiento, también cada vez de más medios diferentes, a quien al leer le suponga una barrera, pues los veinteañeros, por ejemplo, ya habréis oído por ahí, ya no buscan en Google, buscan en TikTok. O sea que cada vez hay más medios para acceder a la información y al conocimiento. Y en nuestro caso también, mi experiencia personal, luego a lo mejor contaré un poco más, es esa, es al principio es, pues como cualquier persona, estas personas hay que acompañarlas mucho y hay que enseñarlas mucho. Y a lo mejor hay que empezar por actividades a veces mecánicas para que luego se desenvuelvan más fácilmente y ir entendiendo, vayan entendiendo más lo que hay detrás y vayan cogiendo más cosas, ¿no? Eh, pero bueno, pues mi experiencia personal es que la chica que estaba conmigo empezó a gestionar, ni siquiera hacer, gestionar pruebas de software y acabó programando un poquito. Entonces, y yo ni tengo todo el conocimiento ni todo el tiempo para transmitírselo. Entonces, la forma es que cada vez más ella se soltaba más a aprender por sí misma, ¿no? Bueno, es esto, este aprender por sí mismo nos lo facilita enormemente la digitalización, es una de las ventajas. Y es lo que creo que puedo responder en este sentido. Al final es Muy bien, intentar aprovechar el cambio. muy bien, Eduardo. La verdad que eso, tener la oportunidad, ¿verdad?, de poder aprender en un entorno digital o en cualquiera, y desde luego acompañando y adaptar esos apoyos, desde luego que tú lo has sabido definir estupendamente y adaptarlo a la necesidad de cada uno y al momento, ¿verdad? Desde luego, tener esa oportunidad es desde luego lo fundamental. José, tú si quieres también puedes compartirnos, por favor, eso, cómo crees que afectan estos cambios en el mercado laboral a las personas con discapacidad intelectual y qué dificultades podemos decir que se pueden encontrar en las que dentro de tu empresa has podido detectar. Pues mira, dentro de la empresa a la que pertenece nuestra fundación, dentro de GMP, hemos encontrado una paradoja muy curiosa. Como os decía, nosotros tenemos tres compañeros, dos compañeras y un compañero que trabajan como auxiliares administrativos en diferentes edificios. Nosotros en GMP hemos recuperado la presencialidad completa y la recuperamos tiempo atrás. Quiero decir, casi en 2020, finales de 2020, ya estábamos todos reincorporados a la presencialidad. Es verdad que GMP hizo un esfuerzo en rehabilitar todos los sistemas de seguridad relacionados con la pandemia en todos sus edificios y los trabajadores y las trabajadoras de GMP enseguida nos reincorporamos, ¿no?, a nuestros puestos de trabajo. Pero hay una cosa que tenemos que subrayar y es que GMP es una empresa inmobiliaria patrimonialista que se dedica a alquilar espacios de oficinas. Con lo cual, para GMP, bueno, pues digamos que el teletrabajo no es el mejor aliado de su modelo de negocio. ¿Qué ocurre? Os decía, nuestros compañeros Sergio, Sandra y Nuria, que son nuestros tres compañeros y compañeras con discapacidad intelectual, tenían funciones o tienen funciones como auxiliares administrativos. Y mucho de su trabajo pasa por habilitar aquellos espacios que otros ocuparán, ¿vale? Ya no solo espacios de oficinas, sino espacios comunes dentro de los edificios de oficinas, como pueden ser salas de reuniones. Me viene a la cabeza, por ejemplo, nuestra compañera Nuria en el edificio de la calle Orense 34, que se encarga, ella es la que se encarga de habilitar las salas de reuniones que ocuparán pues, tanto personas que trabajan en el propio edificio como empresas externas que alquilan estos espacios. Ella se encarga de todas las carpetas con los folios, los bolígrafos, los bricks de agua, se encarga de retocar los revisteros, que no falte información escrita. ¿Qué ocurre? ¿Qué nos ha traído la pandemia? Pues muy poca presencialidad en el ámbito de las reuniones, la mayoría han pasado a ser telemáticas,
ha habido, ahora menos, pero sí en su momento, ha habido la restricción de los materiales físicos, como puede ser papelería, como pueden ser, pues eso, polígrafos. Y aquí es donde viene la paradoja que os decía al principio. O sea, MP es una empresa que se dedica, que ha recuperado la presencialidad, pero a la vez es una empresa que se dedica a ofrecer el servicio de espacios de oficinas a otras empresas que no tienen por qué haber recuperado la presencialidad. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que nuestros compañeros, nuestras compañeras están perdiendo bastantes competencias dentro de lo que era su espectro de actividad laboral. Claro, aquí se abren un montón de debates, ¿no? que creo que tampoco tenemos tiempo de abrir. Pero quizá para mí, desde mi punto de vista, y esto es algo personal, desde mi punto de vista, quizá el debate que más me llama la atención, o el aspecto que más me llama la atención, es aquel relacionado con la nueva formación o los nuevos contenidos formativos para personas con discapacidad intelectual orientados al entorno laboral. Quizá hay que echarle una repensada a nuevos planes formativos, a nuevas opciones de inclusión laboral para personas con discapacidad intelectual que tengan en cuenta todas estas restricciones que ha traído la pandemia y que les hagan competentes también en un entorno híbrido, en un entorno menos físico. Pues, José, nos quedamos con esa reflexión que después podemos seguir profundizando en ella. Yo creo que Monse tiene también algo que compartir con respecto a, ella nos contaba, ¿verdad? Que estuvo 11 años y medio trabajando en una empresa. Pues dinos, por favor, Monse, pues cuál era la empresa en la que tú trabajabas, cuáles eran tus especiales funciones, y luego pues nos has comentado que por la pandemia, ¿verdad? Pues finalizó. Un poco cuéntanos, pues eso, cuáles eran tus funciones y a qué se dedica esa empresa. Buenas. Mi empresa se llamaba Pérez y Cía, es una empresa de consignatario de buques que se dedica a cargar y descargar mercancía. Mis tareas eran escanear, fotocopiar, repartir correo, hacer bases de datos, subir facturas al sistema. Pues a raíz de la pandemia, lo que pasó es que yo me quedé sin tareas y al final, como no me podían dar más tareas, pues lo tuve que dejar. Porque no había tareas. Es verdad que lo que decía José, ¿verdad? Que hay veces que las propias funciones pues se tienen que adaptar, y en tu caso, pues bueno, pues ahora mismo vas a empezar en otro sitio, ¿verdad? Donde sí que hay presencialidad, porque es una academia que se dedica a la educación, ¿verdad? Entonces ahí pues sí que es presencial. Muy bien, Monse. Pues muchas gracias. Y vamos a Arturo, porque también un poco yo creo que hablamos de diversidad de perfiles. Cuéntanos un poco cuáles son los perfiles principales y dedicaciones, y que podamos decir que a ver si nos dan una nueva idea de estas nuevas líneas que José decía que nos tenemos que ir pensando desde las entidades. Arturo, está silenciado. Perdón. Me decías, no te he entendido bien la pregunta. ¿Te refieres a qué perfiles vamos a contratar, digamos, en el Centro Especial de Empleo Alzira? Un poco a qué sectores de producción son los principales, porque es verdad que estamos hablando de que lo administrativo, pues como un poco se nos iba quedando fuera, ¿verdad?, de ciertos perfiles con personas con discapacidad intelectual en este nuevo contexto laboral, y pues desde este Centro Especial de Empleo, pues un poco cuáles son los perfiles. Sí, bueno, el perfil de persona que estamos contratando y que vamos a contratar responde a un trabajo ya no tanto digital como manipulativo. Es decir, nosotros aquí vamos a hacer tareas, bueno, en principio de producción gráfica, de lo que es regalo promocional,
lo que es impresión pues, de gran formato, vamos a hacer camisetas, bueno, todo este tipo de regalo promocional. También ya estamos haciendo también tareas de limpieza en el propio edificio y en puntos destacados en otras empresas. Una parte de hostelería que corresponde pues, un poco a la elaboración de caterings para las reuniones que se celebran en concreto aquí en Don Madrid, un buffet de ensaladas. Es decir, son trabajos que inmersos en un momento en que prima un poco pues, la digitalización, la robótica, etcétera, hay una gran parte de oportunidades para las personas con discapacidad. El tema, pues quizá como más manual, son oficios además que no es que se vayan perdiendo, pero que a lo mejor se han abandonado y bueno, hay bastante oportunidad para las personas con discapacidad. Eso no quita que también tengamos una tarea de formación, primero de los formadores y luego de los trabajadores continua. Eso es un denominador común de toda la historia, como os relatabais antes. No solo fue la pandemia, digamos, que fue como un hito, algo que no fue un cambio bastante gordo, pero realmente todo cambia. Hace unos años no existía Google, lo que decía uno de los participantes, no me acuerdo quién, pues como que ya los jóvenes pues es que no, ni ven la televisión, bueno, tienen otros sistemas de comunicación. A ellos nos tenemos que adaptar todos, con más cariño y con más dedicación si trabajamos con personas que necesitan apoyo, ¿no? Pero bueno, ciñéndome un poquito al tema de nuestra oportunidad y por qué ha nacido este Centro Especial de Empleo, es porque bueno, hay muchos trabajos como los que he relatado, jardinería, lo que es pequeño regalo y demás, que están, por la experiencia que he tenido en mi anterior trabajo, están muy capacitados porque generalmente en mi experiencia son personas muy sistemáticas, muy ordenadas y que hacen el trabajo como debe ser. Yo, por ejemplo, en donde trabajaba antes, la marca, como os comentaba, como todas las marcas, llevan unos protocolos de caducidades, etcétera, y de verdad que lo cumplían perfectamente. O sea, es un buen ejemplo. Aquí en Achira lo que yo pretendo como coordinador es que se haga un trabajo de calidad, porque tenemos que competir también con otras empresas que no son centros especiales de empleo. Y no me quiero escudar en ningún momento en que porque haya personas con discapacidad el producto pueda salir mejor o peor. Tiene que salir bien, siempre. Y eso va a ser un poco pues, la seña de identidad que quiero, ¿no? Que salga el trabajo bien, como debe ser. Y bueno, poco más. Luego si queréis que os amplíe algún tipo de información más, pero bueno, que hay trabajo, sigue habiendo trabajo tradicional, la vida evoluciona, pero bueno, y dentro de este trabajo manual, pues también utilizamos tecnología, tenemos plotters, tenemos ordenadores y también mi idea es incorporar a estas personas poco a poco para que vayan haciendo ese trabajo más digital, digamos. Muy bien, Arturo, muchas gracias. Nada, vosotros. Hoy ahora mismo os voy a plantear como una pregunta que espero que no tenga trampa. Digitalización y transformación tecnológica, ¿un reto o una dificultad? En realidad, claro, hablar de transformación tecnológica pues también habla de creatividad, ¿verdad? Como nos decía José, que no es solamente hablar de tecnología digital como la entendemos todo lo relacionado con la informática, sino, bueno, pues todos estos procesos tecnológicos que tratan también de incorporar la tecnología a cualquier perfil profesional, porque en eso también es verdad que desde las entidades, yo creo que la reflexión que ha hecho José la tenemos que tener pues muy en cuenta, ¿no? Ver qué formaciones estamos dando y cuáles tenemos que incluir y reciclar nosotros también nuestras propias formaciones y reciclarnos como profesionales para adaptarnos mejor a esas respuestas. Y por otra parte, ver esos otros perfiles como pueden ser
pues desde recuperación y rehabilitación de pequeños aparatos electrónicos, muy incluidos en la economía circular. Bueno, yo creo que hay muchas cosas interesantes. Entonces, a ver, digitalización y transformación tecnológica, ¿cómo lo vemos? ¿Como un reto o como una dificultad para esta inclusión laboral de personas con discapacidad intelectual? A ver, Eduardo, si quieres comenzar tú contestándonos, por favor. Vale, bueno, pues ambas cosas en realidad, es decir, supone una dificultad de entrada, por tanto es un reto que hay que superar y superándolo pues ofrece oportunidades, ¿no? Al final, mira, lo decía antes Arturo, me parece que te llamas, lo decía antes Arturo, ¿no? Que hay trabajos que pueden ser muy manuales y estos chicos, por la realidad, al final somos todos diferentes y ellos también, como todos, y cada uno es un mundo, pero en general por la realidad que han tenido, yo creo, yo también tengo la misma experiencia, que son personas muy exhaustivas en su trabajo, que le ponen muy detallistas, que ponen mucho cuidado en hacerlo muy bien y en que las cosas salgan como tienen que salir. Eso es algo que se ve mucho y desde luego muy de apreciar y de valorar. Pero aunque sean trabajos manuales, pues lo que comentaba también, ¿no? Que aparecen nuevas tecnologías y tienen que aprender a usarlas, ¿no? Y en este mundo cada vez más digital, pues surgen estas dificultades, digamos, pero hay que superarlas. Bueno, no hay problema. Es decir, al final se trata de aprender. Y todos hemos tenido la experiencia de que lo que hemos estudiado, cuando estudiamos hace algunos años, luego te ponías a trabajar y dices, "Jo, no tiene nada que ver, ¿no?". Entonces, hemos tenido que reinventarnos y que aprender. En la carrera profesional, pues muchas veces también hemos sentido que nos empezamos a quedar un poco atrás en algo y hemos tenido que reinventarnos, ¿no? Y aprender. Bueno, pues estos chicos ocurre lo mismo que con cualquier persona. A ellos les dais una formación con los programas de Down Madrid o con todo tipo de programas, con demos, etcétera, pero al final luego en el trabajo se van a encontrar otra realidad distinta. Van a tener que aprender. La digitalización también ofrece oportunidades en eso. A lo mejor estos chicos necesitan, sobre todo al principio, un poco más porque, pues a lo mejor porque están menos acostumbrados sobre todo, un poco más de atención y de enseñarles, estar más encima. Veo aquí que no sabía que estaba Víctor, que es un compañero mío. Bueno, pues tiene una oportunidad reciente, ha tenido una oportunidad reciente y está tutorizando a un chico pues, de Don Madrid. Y lo está haciendo muy bien porque ahora al principio está muy encima, ¿no? Entonces al principio a lo mejor hay que estar muy encima, pero luego con el tiempo cada vez más, y además es muy bueno para ellos, tienen que ir soltándose y usar también las nuevas tecnologías, que es lo que decía, ¿no? Que supone una ventaja también para eso, para ir profundizando y ir aprendiendo ellos mismos, ¿no? Y las nuevas tecnologías también ofrecen cada vez más medios. Lo que decía el ejemplo de TikTok es porque, oye, más en nuestro mundo yo no uso TikTok, pero a veces sí que para aprender a hacer algo, la verdad es que para temas profesionales miro más en Google, información escrita, pues soy más tradicional en ese sentido a lo mejor, pero para aprender a hacer algo, a veces busco un vídeo en YouTube. Todos yo creo que lo hacemos, ¿no? Entonces, eso es tener más medios para recibir esa información y ese aprendizaje. Si a un chico a lo mejor le cuesta un poco más leer, pero le cuesta menos seguir un vídeo, pues antes cuando no existía YouTube ni existían estas cosas, no tenía esa posibilidad o esa facilidad que tiene ahora. Y al final a lo mejor es un poco como lo que hablamos siempre de barreras arquitectónicas en las ciudades, etcétera, para las personas que tienen discapacidad motora, pues en el mundo digital es lo que hacemos con estas cosas también es un poco suavizar o romper esas barreras arquitectónicas, ¿no? Entonces, ¿supone una dificultad? Pues indudablemente. ¿Para estos chicos un poco más? Bueno, pues probablemente. ¿Supone un reto? Como toda dificultad se puede superar y superar el reto y tal, claro. Y tiene también ventajas. Y si se supone un mayor valor de esa persona y que puede ofrecer algo más y que si, pues apalancándonos el conocimiento, si sabe mucho de algo, pues acabar siendo un autoritas, ¿no? Que decía una autoridad en algo porque es el que sabe y el que se pregunta de eso, pues hemos tenido también experiencias de eso. Entonces, es una dificultad, sí, es un reto, sí, y al final da oportunidades que antes no teníamos también. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, aprovecho que una compañera, Teresa, ha hecho un comentario que es nunca subestimar las capacidades, por supuesto que no, para deciros que podéis en el chat de la reunión y en preguntas y respuestas ir incluyendo vuestras
preguntas, si tenéis alguna concreta, alguno de los ponentes. Al final tendremos un momento para poder resolverlas y bueno, pues vamos a continuar con el debate. ¿Vale? Bueno, José, ¿cómo lo veis? La digitalización y transformación tecnológica, ¿un reto o una dificultad? Yo estoy de acuerdo con Eduardo, es un reto y una dificultad. Pero también estoy de acuerdo con él en todo el tema de las nuevas tecnologías. O sea, de un tiempo a esta parte, y no hace tanto, o sea, todos nos acordamos, no existían las aplicaciones. Las aplicaciones que tenemos todos y todas en nuestros teléfonos inteligentes, ¿no? De hecho, yo recuerdo cuando se empezaron a hablar de aplicaciones que nadie entendía nada, nadie entendía. O sea, yo recuerdo una conferencia en concreto en la que nos dijeron, a partir de ahora todo funcionará a través de aplicaciones. Y yo salí de aquella conferencia diciendo, no, creo que no me he enterado, es que no sé muy bien a qué se referían. Y luego, pues, la práctica nos ha demostrado que todo era más fácil. El desarrollo de aplicaciones, nosotros desde Fundación GMP hemos desarrollado un par de aplicaciones, una de ellas específicamente dedicada, destinada a público con discapacidad intelectual, portadores de un dispositivo móvil, de un terminal móvil, que es la aplicación Soy Capaz. En principio es una aplicación ideada, ¿no?, y diseñada para el ámbito de la inclusión laboral, pero la experiencia nos ha demostrado que las personas con discapacidad intelectual han encontrado incluso otros usos de la aplicación, ¿no?, que pasan incluso hasta por el ocio. Entonces, dificultad, o sea, amenaza u oportunidad. Pues hombre, como todo, a todos nos cuesta y a todas adaptarnos a los cambios en mayor o menor medida. Nos cuesta a nosotros, nos cuesta a nuestros padres, a nuestros más mayores, incluso a nuestros hijos, ¿no?, a nuestras hijas. Todos tenemos He visto que en el chat Víctor ha incluido Soy Capaz. Echadle un vistazo y echadle un vistazo al vídeo, porque el vídeo explica muy bien de qué va la aplicación. Es una aplicación que diseñamos y que desarrollamos y pusimos en marcha en el año 2015, o sea que lleva ya un rato funcionando. Lo que decía, todos nos adaptamos en la medida de nuestras posibilidades a lo que viene y vamos dejando atrás lo que se va quedando más obsoleto. Entonces, en función de nuestras capacidades, de nuestras aptitudes, incluso actitudes también personales, podremos adaptarnos de una manera o de otra a las tecnologías. Por ahí pasaría la amenaza. Creo que la oportunidad es enorme. Por lo que tenemos y por lo que vendrá. Porque ahora mismo las aplicaciones nos están dando, aplicaciones específicas, me refiero, para el colectivo, nos están dando un montón de herramientas para funcionar. Pero ojo con lo que viene, porque se viene un metaverso y se vienen un montón de cosas que todavía, como el día que nos hablaban de las aplicaciones, no alcanzamos a comprender, pero que más pronto que tarde vamos a estar utilizando y vamos a estar integradas en ello, ¿no? Y también imagino que el desarrollo tecnológico cada vez tenderá a facilitar la vida de las personas, con lo cual, por extensión y por pura normalización, tenderá a facilitar la vida de las personas con discapacidad intelectual. Entonces yo creo, mi reflexión pasa un poquillo por ahí. Muy bien, José. Pues muchas gracias. Desde luego un reto, pero coger todo lo bueno que se nos pone por delante, que es mucho. Bueno, Monse, tú en relación con las tecnologías, ¿cuáles eran, por ejemplo, las que tenías que aplicar en tu trabajo, las que utilizabas más a menudo? ¿Cómo te llevabas con ellas? Subir facturas al sistema al principio me costaba, pero luego ya para las tecnologías a mí no se me da nunca mal, o sea, no se me da muy mal. Si lo aprendo y lo entiendo la primera vez, ya luego ya me suelto y sé hacerlo. Para eso soy... Incluso ayudo a mis padres a veces a hacer las cosas de... Siempre me piden ayuda a mí y les echo una mano. Y a Gema en las clases también le ayudo. Muy bien, eres una gran aliada, Monse, fenomenal. Pues muchas gracias. Seguro que además esa apertura a las tecnologías
pues hace que puedas estar abierta a cualquier otra tecnología, ¿verdad? Porque al final, como hemos dicho, esto va cambiando, pero tener esa apertura y esas ganas de aprender es lo que nos hace que podamos adaptarnos continuamente. Porque además cualquier profesión va a implicar la tecnología. Tenemos compañeros que están, por ejemplo, en cafeterías y que ahora ya no toman la comanda con el lápiz y el boli, sino la toman pues con una aplicación específica y con un recurso específico. Y por eso pues tenemos tanto los apoyos que vamos, los preparadores laborales que van allí, pues también tienen que aprender, y también en las propias formaciones tenemos que ponernos las pilas para el mozo de almacén, pues darle sus nuevas herramientas, ¿verdad? Digitales también. Muchas gracias, Monse. Y Arturo, tú con estas tecnologías también que usáis en el Centro Especial de Empleo, ¿ves que es difícil ese aprendizaje o te parece que es una oportunidad? Sí, bueno, yo creo que es una oportunidad, pero empezaría diciendo que es una realidad, ¿no? A la que nos tenemos que adaptar todos. Con menor o mayor dificultad, pues personas con discapacidad, pero estamos en una realidad que es la que hay. Yo entiendo que, bueno, ha evolucionado mucho. Mientras que estáis hablando, estaba pensando cómo era la manera de comunicarnos de empresa a empresa hace unos años. En principio era por teléfono, luego era por fax, luego empezó con los emails. Y es que ahora mismo me estoy dando cuenta que se está utilizando, por ejemplo, mucho WhatsApp. Entonces, son usos que las personas con discapacidad lo manejan perfectamente, y a la vez lo que es la red tiene toda la información. O sea, nos puede ser muy válido a las personas que formamos o que estamos al cargo de personas con o sin discapacidad para resolver problemas que antes te tenías que ir al manual. Por ejemplo, en el caso del Centro Especial de Empleo. Si yo tengo un problema con una máquina, para yo enterarme de lo que pase, puedo recurrir a llamar al técnico o puedo ver en YouTube un tutorial de cómo se arregla la máquina o qué precios tiene. O puedo enseñar a las personas que trabajen conmigo las tripas, digamos, pues de la máquina, que a lo mejor antes no, pues venían única y exclusivamente en el manual. O sea, yo creo que la vida ha evolucionado, independientemente de la pandemia. Creo que evoluciona bien. En la red tenemos muchísima información, hay que manejarla bien, eso sí, pero hay información didáctica muy buena que podemos aprovechar. Y luego, por otro lado, nos tenemos que adaptar todos bueno, pues después de WhatsApp está TikTok, bueno, pues es un poco, creo que lo había dicho antes José, pues el irte un poco adaptando, pero ya os digo, o sea, creo que personas con y sin discapacidad lo veo como una oportunidad. Yo creo que, bueno, ya específicamente si vamos a hablar de robótica, por ejemplo, que es una de las tendencias que hay ahora, pues ni yo mismo voy a empezar a estudiar robótica a estas alturas. Es decir, yo creo que, bueno, van a seguir los trabajos tradicionales. Como decía José Manuel al principio, se van a destruir muchos, quizá por esa robótica o por ese uso de la tecnología, pero se crearán nuevos. Y bueno, pues según vayan viniendo las novedades, iremos evolucionando. Yo lo veo como una oportunidad porque es una realidad. Muchas gracias, Arturo. Nada. Siempre va a haber alguien que tenga que hacer esos robots, programarles y después desmontarles y reacondicionarles. O sea, en eso también podemos seguir aportando. Lo único que no tenemos que bajar la guardia en estar reciclados continuamente. Vamos con otra pregunta. A ver, esto vamos un poquito más hacia lo experiencial, hacia lo vivencial. De las distintas experiencias que habéis podido vivir de la inclusión laboral de las personas en vuestras empresas, ¿cuál os gustaría destacar? Por ejemplo, nos ha comentado antes Eduardo que bueno, pues tenéis una andadura bastante considerable en relación con prácticas, ¿verdad?, formativas. Nos parece además eso, nosotros lo destacamos como un aprendizaje en el mundo real muy, muy interesante, porque además es como, en algunos casos es el primer acercamiento al mundo laboral, pero con paracaídas, que decimos, ¿no? Que no hay riesgo de que bueno, pues estamos además son prácticas en las que también se da apoyo y además nos sirven también un poco a las personas que estamos más en orientación laboral a ver qué cuestiones tenemos que seguir trabajando.
y también os ayudan como primera experiencia a las empresas, ¿verdad? Bueno, pues José, por ejemplo, de tus experiencias en esta andadura de la inclusión laboral con personas con discapacidad intelectual, pues ¿cuál te gustaría destacar o cuál es? A ver, nosotros desde Fundación GMP, desde el principio de nuestro trabajo, uno de las áreas que más hemos apoyado es el área de la inclusión laboral. Para nosotros es de vital importancia, ¿no?, que el colectivo de personas con discapacidad intelectual tenga una inclusión plena, y esa inclusión plena pasa por la realización personal, que pasa a su vez por la inclusión laboral. Por delante de nosotros han pasado un montón de iniciativas de inclusión laboral muy chulas, pero si tuviera que destacar una, creo que destacaría una iniciativa, un reto, yo no me llamaría casi más un reto, que al final salió muy bien, que llevó a cabo la Fundación Gil Gallarre. La Fundación Gil Gallarre tenía, a través de su departamento de formación, en colaboración con su departamento de comunicación, tenían un taller que se llamaba Enfocando el Futuro, en el que intentaban formar de alguna manera a personas con discapacidad intelectual en labores cercanas o relacionadas con la producción audiovisual, ¿vale? Entonces, les daban formación, por ejemplo, como auxiliares de iluminación o auxiliares de cámara. Les daban una formación para la producción de eventos audiovisuales. Nosotros un día en Fundación GMP, haciendo una visita a Fundación Gil Gallarre, pasamos por delante del taller y claro, se nos quedaron los ojos como platos, ¿no? Porque decíamos, aquí, o sea, viendo cómo funcionaban y viendo qué tipo de formación se les estaba dando, pensamos, aquí hay una mina de inclusión laboral, y de inclusión laboral diferente, ¿no? Que pasa o que trasciende a la inclusión laboral pues más típica, ¿no?, que siempre está relacionada pues con la manipulación, con el catering, con la administración o con la posibilidad de administración, ¿no? Esta gente llevaba a cabo un trabajo que para muchos de nosotros y muchas de nosotras podría resultar muy elevado, que es manejar desde un punto de vista técnico, pues eso, una cámara de vídeo. No una cámara de vídeo como la que podemos tener en casa, pero una cámara profesional de vídeo. Nosotros decidimos que ese proyecto fuese beneficiario de un evento solidario que tenemos, clásico aquí en Fundación GMP, que es un torneo de pádel solidario para empresas. Y fueron beneficiarios en el año, si no recuerdo mal, 2018. 2018, sí. El reto, por eso hablaba antes del reto, era tremendo, porque el proyecto pasaba por convertir ese taller ocupacional en una empresa. Es decir, que al final, enfocando el futuro, saliese de ese marco de lo ocupacional, de lo relacionado con la formación, y pasase a ser una empresa de producción de contenidos audiovisuales, que es lo que es hoy. Entonces, hoy ese taller Enfocando el Futuro, en colaboración con una productora que se llama Más TV, que está, bueno, pues, pertenece a las formadoras del taller, pues están haciendo un trabajo de producción de contenidos audiovisuales muy potente, que ha pasado por elaborar vídeos corporativos para infinidad de organizaciones sociales, ha pasado por documentales, por vídeos corporativos ya no solo de organizaciones sociales, sino de empresas privadas, y que suma y que sigue. O sea, que están en el mercado, que además, pensando que hay aquí un montón de gente representando empresas, os recomiendo que les busquéis y que les encontréis, porque hacen un trabajo extraordinario a nivel audiovisual. Nosotros aquí en Fundación GMP somos muy audiovisuales. En nuestro departamento de comunicación
comunica todo en vídeo y nos parece que hacen un trabajo brutal, brutal. Y sobre todo, cuando sales un poco del foco y extrapolas y miras desde fuera, te das cuenta de que lo que hay ahí son personas con discapacidad intelectual, como os decía antes, llevando a cabo un trabajo que para muchos y muchas de nosotros podría resultar elevado. O sea, podría resultar hasta difícil de hacer. Y ellos están en el mercado y están contratados haciendo vídeos y apoyando en sonorización, apoyando en iluminación, como operadores de cámara, como auxiliares de producción. A mi juicio es una de las experiencias de inclusión laboral más bonitas, más efectivas y más diferentes de las que nos hemos encontrado. Muy bien, José, pues es una experiencia desde luego muy interesante y además en un sector que bueno, pues está en alza. Y yo, mira, voy a compartir por aquí por el chat, porque me ha venido según te estaba escuchando, una guía que se ha publicado desde Plena Inclusión en relación con el estudio de oportunidades del empleo para personas con discapacidad intelectual en sectores culturales y creativos. He visto por ahí en Arela y creo que además es un sector que si hay vocación es una maravilla. Nosotros hemos tenido experiencias también de ayudantes de producción en películas y la verdad que se les abre un mundo impresionante. Bueno, pues Eduardo, te doy a ti la palabra ahora para que nos cuentes un poquito de esa vivencia, esa experiencia tuya en la que quisieras destacar y compartir con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues lo fácil para mí sería hablar de la que he dicho desde el principio, ¿no? De la que fui yo tutor directamente. Entonces no voy a hablar de esa, porque además, bueno, es una chica que es amiga mía, la considero claramente amiga mía y es un ejemplo de superación. Entonces podría parecer también que es un caso muy particular, ¿no? Pues os voy a hablar de otro caso, que es el de José, que es el primer chico que tuvimos en prácticas en 2018, cuando nos decidimos a empezar a hacer, pues entonces, prácticas con personas con discapacidad, y es un chico además de Don Madrid. Nos lo presentasteis vosotros. Y empezó así, empezó con unas prácticas, no sabíamos muy bien cómo hacerlo, no sabíamos muy bien en 4 horas que eran las prácticas al día, no sabíamos muy bien cómo llenar el tiempo. Al principio, pues prefiero ser honesto, era así, y lo que hicimos fue juntar necesidades de 2 departamentos distintos, entonces estaba, y así sigue, ahora ya contratado, es 2 horas con un departamento y 2 con otro, haciendo cosas muy diferentes. Y cuando se acabaron las prácticas, la verdad es que al principio pues no teníamos claro si se le iba a poder contratar. Y hay una historia que cuenta siempre la que fue su tutora entonces, que es pues una compañera mía que se llama Ana, que hicieron una fiesta, porque estaba él y otra chica de un Madrid también, de becarios, hicieron una fiesta de despedida, y entonces le debió decir: oye, Ana, ¿dónde tengo que echar el currículum? Que yo quiero seguir en Telefónica, quiero trabajar en Telefónica. Y pues le llegó al alma, ¿no? Y movió todo lo que tenía que mover para que fuera posible. Entonces, la contratación de José vino más en realidad por un querer, por un conocerle y ya, saber también que había estado desempeñando un trabajo muy bueno, que había aprendido, y porque las prácticas tienen esa finalidad al final, aprender, y también querer que fuera posible aquello que ese chico, joder, le ponía tanta ilusión, tantas ganas y quería, ¿no? Pero luego la realidad es que hablo del año 2018, han pasado 4 años y sigue con nosotros, le contratamos y sigue con nosotros. Y la realidad fue muy distinta después, porque José se fue haciendo un hueco. O sea, al principio se hizo un hueco pues en nuestros corazones, digamos, porque es un chico muy vital, que tiene una energía y unas ganas que ya quisiéramos tener todos. Que hace, como decían antes, todo con un detalle, con una gestualidad, con unas ganas como nadie, y eso se veía desde el principio. Y luego además es muy, muy alegre, saluda a todo el mundo, te dice qué tal es una tontería, pero es que nadie lo hace. Pregunta qué tal el día, qué tal, te alegra el día, sin querer cambia el clima. Estas personas muchas veces cambian el clima de allí donde trabajan, pero José claramente. Pero es que luego José se ha hecho también un hueco a nivel de conocimiento. Por eso decía antes que esa palanca pues, puede llegar a ser muy importante. José sigue en estos 2 departamentos y hace 2 tipos de tareas en el fondo muy diferentes. Con el departamento de, bueno,
es vendor management, de gestión de proveedores, hace una labor pues, de lo que llamamos de PMO, de seguimiento de proyectos y tareas. Entonces va siguiendo las tareas de cada uno, es muy insistente y también a lo mejor, pues como va con una sonrisa, cuesta menos a las personas reportar, digamos, el avance a José que a otro. Y él conoce ya muy bien el tipo de tareas y son muy complicadas, pero el tipo de tareas que hace cada uno y ha ido cogiendo el sentido de muchas de ellas. Y luego en IT, en el área que estoy yo, en digitalización, hace una tarea muy distinta que es la gestión de accesos, de usuarios y de contraseñas. Y vamos, os puedo asegurar que conoce como nadie, o sea, la infinidad de sistemas que tenemos, de sistemas informáticos que tenemos, lo que significa los diferentes perfiles en cada uno. Bueno, eso si lo pintáramos en un mapa sería kilométrico, ¿no? Es enorme. Pues yo creo que no hay nadie, aparte de José, que se conozca perfectamente que si te va a caducar la password, si no sé qué, él sabe, bueno, es que y en tal acceso tienes no sé qué, porque tal, y se los conoce ya todos perfectamente. Entonces ahí se ha hecho un hueco realmente. Y yo creo que es buena experiencia en ese sentido porque para mí, o en la experiencia que hemos tenido nosotros, y puede haber otras diferentes y igual de válidas o más válidas, pero para mí lo que he visto es que es una de las formas de hacerse un hueco es el conocimiento, también como para todos, ¿no? Porque hablamos de José, pues hablamos del conocimiento de los temas de seguridad IT. Pero si hablamos de Elena después, la que estuvo conmigo, pues hablamos que aprendió a programar un poco en una herramienta informática concreta, que no sé si debo decir por el tema este de no hacer publicidad. Pero si hablamos de Cristian, también de Down Madrid, es que está gestionando, lleva poquito, lleva 3 meses o así, y está gestionando temas de topología de red, que al final es una tarea administrativa, la mete en una herramienta, pero que le dices, oye, el puerto 27 del router no sé qué tal, que, hostia, suena chino, pues a él ya no le suena chino, ya le empieza a no sonar a chino. Y algo que era una tarea mecánica, pues empieza a él entender cosas que hay detrás. Y yo tengo la esperanza, y de momento va muy bien así, en que se haga un hueco en eso, ¿no? Y luego tenemos a David, que ya un poquito, que está con Víctor, que le está metiendo en el mundo comercial, que es un mundo complejísimo también, y como veis, cada uno completamente diferente. Comercial en el ámbito B2B, que es el nuestro, en el ámbito de empresas, por tanto muy, muy complejo, y bueno, que está empezando, lleva muy poquito tiempo, pero ahí se está haciendo un hueco también. Entonces, al final es, bueno, tenía que destacar una experiencia, pues es la de José, y si sirve de algo la experiencia, lo que transmite para mí es eso, el empoderamiento que da ese conocimiento, ¿no? que logran estas personas como cualquier persona. Muy bien, Eduardo, muchas gracias. Conocimiento y actitud. Eso nos podemos quedar, ¿verdad? Porque Pero la actitud les justamente- viene de serie, la actitud les suele venir de serie, al menos es nuestra experiencia, que tienen unas ganas, una actitud a aprender más, que al final es la clave en el trabajo y en la vida, ¿no? Desde luego. Muchas gracias. Pues mira, Monse, ahora voy contigo. ¿Qué es lo que tú destacarías de tu experiencia en el mundo laboral? Si tuvieras que quedarte también con algo que a ti te aportara o qué significaba para ti, ¿qué te gustaría destacar? Pues me gustaría destacar cómo me trataron desde el principio, cómo me han ayudado sin lo rápido que he aprendido a la hora de lo rápido que he entendido las cosas a la hora de que me expliquen y lo trabajadora que he sido. Y no sé más. Sí, y ya está. Pues muy bien, también, o sea, tu conocimiento y por otra parte, pues la actitud, ¿verdad?, trabajadora, que eso y el aprendizaje, que es súper fundamental para ese trabajo y para todos, como hemos dicho, ¿verdad? Muy bien, pues muchas gracias, Monse. Arturo, nos has contado que has estado en distintas entidades y que pues tu aprendizaje pues también te ha hecho seguramente conocer y vivir distintas experiencias. Pues en unos minutos, porque madre mía, nos estamos ya aproximando a la hora, este café se nos está haciendo largo, pero no se nos está haciendo largo porque nos está resultando muy interesante y muy rico, es un café riquísimo. Pues dinos, por favor, en unos minutos cuál es la experiencia que te gustaría destacar. Vale.
Bueno, mi experiencia es corta en el mundo laboral con personas con discapacidad, pero bueno, tengo que destacar la última, que fue lo que se llama un trabajo ordinario en esta marca que he comentado, ¿no? Antes de empezar a relatarlo, me ha parecido muy interesante lo que, bueno, has dicho tú también, Ángela, pero ha empezado a decir Eduardo, la actitud, y que viene de serie, y me ha hecho gracia, ¿no? Porque realmente, bueno, en la marca en la que trabajaba había como dos tipos de trabajo, uno cara al público y otro más, bueno, pues de lo que llamamos el cuarto frío, donde se hacen las elaboraciones y demás. Y yo estoy muy orgulloso, si podéis verlo en Google, las opiniones de cómo se les trataba a las personas. Creo que es importantísimo porque estamos muy automatizados, vamos muy deprisa, no dedicamos los buenos días al vecino. Bueno, entonces eso para mí es un valor añadido, la actitud en ese sentido. También es verdad que la marca pues siempre tenía como un protocolo de entrada, recepción del cliente y despedida del cliente. A lo mejor personas sin discapacidad, pues me puedo incluir incluso yo, a lo mejor algún día obviábamos el que tenga un buen día al final, hola, buenos días, pues porque a lo mejor bueno, estamos metidos un poco en una vorágine de prisas y de no trato humano. Mi experiencia ha sido muy buena en ese sentido y luego en lo que eran el tema más interno de hacer las elaboraciones, la buenísima actitud de los sandwicheros. Llevamos un control de caducidades escrito, pero es que ya lo memorizaban. O sea, tener una capacidad de memorización tremenda que a mí me facilitaba mucho el trabajo. Y no me quiero extender mucho más porque sigamos mal de tiempo. Un último apunte. 2 o 3 personas con discapacidad intelectual aprendieron el sistema de gestión de pedidos. O sea, lo que tenemos que hacer, yo que era el gerente y los dos encargados, lo aprendieron simplemente por esa buena actitud. Te acompañan al ordenador y de verdad que se manejaban perfectamente. De hecho, una de las vendedoras llegó a ser encargada. Entonces, para mí, aquí un poco lo que también apuntaba Nachira, yo lo que quiero es, en la medida en que pueda formarles en otros temas digitales, por supuestísimo. Es que creo que compartir la información en el trabajo en general es muy buena y siempre es muy bueno trabajar en equipo, no que uno detente únicamente la sabiduría de pues, hacer esto, hacer lo otro. Yo creo que debemos compartir. No me quiero extender mucho más, que sé que vamos un poquito más. ¿Vale? Gracias. Muchas gracias, Arturo. Bueno, pues si os parece, esta va a ser la última ronda de palabras y yo creo que podemos aprovechar cada uno de los ponentes para hacer como un reto, una reflexión que queramos dar como de cierre. Os animo a todos los que estáis al otro lado también, aunque no seáis ponentes, a ponerlo en el chat y que también nos puede servir de un poco pues como pues, algunas pequeñas conclusiones. ¿Vale? Si queréis, o sea, ¿qué reto podemos ponernos por delante para pues, superar positivamente la gestión de la diversidad en estas empresas, en el sector laboral, en este mundo de transformación? José, ¿quieres empezar tú? Sí, puedo empezar yo, claro. Yo voy a insistir con lo que he dicho al principio. O sea, yo creo que el reto pasa mucho por replantearnos cómo desde las organizaciones y cómo desde organizaciones como la nuestra apoyamos proyectos de formación diferentes, divergentes. Un poco que sigamos también la estela de lo que hablábamos antes, ¿no? De proyectos como el que os comentaba de la Fundación Gil Gallarre, ¿no? O sea, eliminar un poco también de nuestras cabezas que el trabajo de personas con discapacidad intelectual pasa siempre por los mismos parámetros. Y una vez hecha esa reflexión y una vez pues, identificadas, ¿no? Qué otros ámbitos, qué otros terrenos pueden estar
o las personas con discapacidad intelectual pueden tener oportunidades, ¿no?, para desarrollarla, echar el resto en formarles y en abrir nuevas puertas. Esto se trata de abrir, yo creo, nuevas puertas de oportunidad, pero claro, todo esto requiere un trabajo previo, como decía, y requiere un trabajo previo de reflexión de las organizaciones, de las federaciones y de organizaciones como la nuestra, que estamos un poco orbitando alrededor vuestro e intentando aportar, pues eso, nuestro granito de arena para que todo eso se haga realidad. Pues sí, José, desde luego un reto colectivo, pero que tenemos que construir entre todos, sin duda. Eduardo, continúas tú, por favor, ese reto que querrías dejarnos. Pues yo creo que el reto es, como queremos que ellos aprendan competencias digitales, es muchas veces digitalizarnos nosotros antes. Al final, todos tenemos la experiencia cercana de, bueno, pues con nuestros padres, que ha salido bastantes veces en el encuentro, ¿no? Que son menos digitales, el querer que lo sean más porque nosotros ya lo somos, ¿no? Pues no sé, en el caso de todos, o que usen WhatsApp o lo que sea, ¿no? Cuando tú eres digital, ser digital es muy amplio, pero cuando usas alguna herramienta en concreto y te facilita la vida y ya no supone una dificultad, sino que ya te facilita, pues sin querer, incluso un poco por egoísmo, quieres que los demás también la usen, ¿no? Y para poder estar con ellos y comunicarte con ellos de esa forma, ¿no? Y entonces, si queremos que estos chicos tengan esta oportunidad que da la digitalización y aprendan competencias digitales, pues probablemente el reto también es digitalizarnos primero y digitalizarnos más nosotros mismos, que a su vez es una oportunidad para nosotros, porque para digitalizarles a ellos entonces nos estamos digitalizando, lo cual nos sitúa pues a una empresa pues mejor en el mercado, etcétera, etcétera. Y para mí esa sería la clave. Y luego otro pequeño apunte, si quieres más de detalles, que en el aprovechamiento del conocimiento que comentaba antes que hay por la red, etcétera, muchas veces, sobre todo cuando es muy específico, pues está en inglés. Sé que es complicado, pero en la medida que estos chicos pudieran también salvar esa barrera sería muy bueno. Que cada vez es menos importante, porque cada vez vamos a tener más herramientas, tenemos ya de traducción simultánea en el lenguaje hablado, va a facilitar absolutamente y va a romper esa barrera definitivamente. Bueno, ahora mismo, si es escrito, el Google Translate te lo traduce bastante bien, o por lo menos para que más o menos lo entiendas, ¿no? Pero va a haber más cosas en ese sentido. Bueno, a día de hoy está ahí también, ¿no? Esa barrera a veces idiomática. Entonces, pero al final es superarlas nosotros pues para que de forma natural también les podamos ayudar a superarlas ellos. Pues Eduardo, dos apuntes muy interesantes. Ser digitales para poder contagiar esa digitalización también, ¿verdad? Y bueno, quizás a lo mejor no vamos a hacer aquí ningún máster en inglés, pero sí incluir en nuestras formaciones, en nuestros contenidos, talleres de inglés que les ayuden a familiarizarse, porque incluso en cualquier profesión, pues mínimos, tener una base mínima que puedan, pues les ayude a hacer ese primer enlace. Y también es verdad que igual familiarizarles con esas herramientas de las que hablamos, ¿verdad? Que pueden acercar al manejo del idioma. Pues dos reflexiones muy interesantes. Monse, ¿qué reto crees tú que tienen por delante una empresa que se plantee pues contratar a una persona, a un participante como tú? A ver, ¿qué le animarías? ¿Qué le dirías? Confiar en que una persona con discapacidad también, aunque le cueste, puede hacer lo que otra persona sin discapacidad puede, y la actitud en el trabajo. Pues Monse, muy bien, ha sido un recadito muy interesante, la confianza, ¿verdad? Y esa oportunidad, desde luego que sí, que muchas veces si no lo conocemos es que no lo podemos, ¿verdad? No nos podemos dar a nosotros mismos esa oportunidad de esa vivencia. Muchas gracias. Arturo, ¿qué reto creerás tú que puede servirnos para terminar? Sí, bueno, lo han comentado los ponentes, sobre todo ir sincronizados con lo que vaya viniendo para todos, ir adaptándonos a las tecnologías,
utilizarlas correctamente y bueno, que estar en continua formación, que es un poco con lo que al menos yo empezaba un poco esta conversación, ¿no? La formación tiene que ser, siempre nos vamos a quedar desfasados, tengamos la edad que tengamos el trabajo que tengamos, y como ahora todo apunta hacia el tema digital, pues intentar primero formarnos nosotros para poder formar bien a nuestros empleados o a nuestros alumnos. Muy Eso. bien. Muy bien, Arturo, pues muchas gracias. Tenemos ahora nada, unos minutos por si queréis ir dejando alguna pregunta y respuesta, tanto en PIR, en la parte de arriba, como en el chat. Podéis ir dejando si indicáis hacia qué ponente queréis hacerla y por otra parte, pues quiero aprovechar para agradecer a la Fundación Montemadrid, que es pues el financiador que ha facilitado que podamos desarrollar este proyecto, que enlazado con la transformación digital y los nuevos retos que supone la transformación del mundo del empleo, pues nos ha facilitado poder este encuentro con empresas que desde luego pues agradecemos lo que nos ha dejado, ¿verdad? Esta experiencia, estas reflexiones y bueno, desde luego que muy ricas y muy interesantes. Nos han comentado aquí compañeras, por ejemplo, que romper barreras dentro de las barreras, desde luego que sí. Otro reto, educación y sensibilización real en las organizaciones. En las propias organizaciones, ¿verdad? Tenemos que seguirnos formando, reciclarnos continuamente y claro que sí, sensibilizarnos. Y después adaptar textos. La importancia, ¿verdad?, de tener herramientas adaptadas, la lectura fácil, donde, bueno, pues herramientas que están ahí, que la tecnología también ayuda, pero que tenemos que utilizarlas. Bueno, pues nada, yo si queréis voy a ir dando las últimas un poco, el último cierre. Si tenéis alguna palabra, ya os digo que la podemos retomar, pero sí aprovechar un poco pues para ir resumiendo, ¿no?, los grandes retos que han ido saliendo, ¿verdad? O sea, tener en cuenta cómo la digitalización, por supuesto, es un reto, no verlo como una dificultad, sino como una posibilidad de aprendizaje, de crecer juntas las organizaciones y las personas, ver todo lo que nos pueden aportar la diversidad de cualquier tipo de profesional, ¿verdad? Darnos esa oportunidad todos para conocernos y ver que todos somos capaces, si nos dejan demostrarlo, ¿verdad? El recadito que nos ha puesto José, ¿verdad? Desde a las propias entidades y a las propias organizaciones que trabajamos con discapacidad intelectual, el abrirnos, el estar pendientes de cualquier novedad, el no cerrarnos a esos nuevos perfiles profesionales que tenemos que formar, porque si no, al final le estamos cerrando también puertas a nuestros participantes, ¿verdad? En economía circular, en nuevos sectores que están muy relacionados también con las energías renovables, que desde luego no es el futuro, es ya el presente. Y bueno, pues también eso, ser dinámicos en la forma en que enfrentamos también las cosas, las formaciones, los tipos de apoyos, ¿verdad? Y así pues también podremos trasladar esa flexibilidad a los participantes con los que trabajamos. Por ejemplo, fijaros, nos comenta aquí Lidia Núñez, que como idea la integración en los despachos de abogados y asesorías jurídicas para realizar tareas que se puedan apartar de las típicas administrativas. Pues tenemos por ahí algún reto, sí que tenemos algún participante, yo sé que en entidades que están trabajando en el sector jurídico, que seguro que también han tenido que repensar esas tareas, ¿verdad? Porque el proceso de digitalización también ha afectado, pero que desde luego pues que sí, que es otro sector. Pues fijaros, así hablando de sectores curiosos, pues deciros que pues desde luego la jardinería está muy en boga también. El tema de la economía circular, también sabemos que, por ejemplo, hay entidades que han formado en el tema de textil, de economía circular, que bueno, pues es muy interesante y es una respuesta. Otro sector que nosotros también hemos impulsado es auxiliares en clínicas veterinarias. Hemos dado una formación específica y tenemos distintos participantes de DAO Madrid que en convenio con un grupo de clínicas pues están haciendo allí prácticas y además es lo que decimos, son nuevos sectores y que además hacen ese trato y esa sensibilidad especial, pues desde luego que la ponen en práctica y que es muy rico por todas las partes.
Y bueno, pues yo creo que de todo esto nos queda que es un reto compartido, que ninguno de nosotros, ni administración, que también es un reto, ¿verdad? Que nos sigan apoyando con recursos para poder poner en práctica todas estas ideas, por supuesto, ir de la mano de las empresas, porque si no es muy difícil el hacerlo conjuntamente y, por supuesto, formar a los participantes, adaptar los apoyos y seguirnos adaptando en este proceso. Pues nada más que daros las gracias, que de verdad ha sido un placer tomarnos este café juntas y nada, que os mandaremos un pequeño formulario, ¿vale? De evaluación, lo compartiremos por mail y que de nuevo pues nos vemos en las redes o nos vemos presencialmente, que también es mucho mejor. Y que muchas gracias por estar esta mañana con nosotros disfrutando este momento. Especialmente gracias a José, a Eduardo, a Arturo y a Monse, que habéis podido pues echarle valentía. Muchas gracias. Este café tan Gracias a rico. vosotros. Un abrazo Nada, a gracias a todos. vosotros. Nos Un vemos. placer. Hasta Gracias. luego. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muy interesante, gracias. Gracias. No, yo ya me salgo fuera.